En el pequeño pueblo de Hollow Creek, envuelto en una constante niebla, una leyenda persistía generación tras generación, la historia del hombre que nunca debes mirar a los ojos. Los ancianos contaban que este ser aparecía en las noches más frías, de pie bajo la luz parpadeante de una farola, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Aquellos que desafiaban la advertencia y lo miraban a los ojos no solo desaparecían, sino que sus almas eran condenadas a un eterno tormento en un mundo de sombras. Ana, una joven valiente y escéptica, había oído la historia innumerables veces. La leyenda nunca había tenido mucho peso para ella, hasta que su hermano menor, Tomás, desapareció sin dejar rastro. Tomás había sido visto por última vez cerca de la farola maldita, y desde entonces, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de Ana. Decidida a encontrar a su hermano y descubrir la verdad detrás de la leyenda, Ana comenzó a investigar, a pesar de las advertencias de sus vecinos. Ana recorrió el pueblo, recopilando testimonios de antiguos residentes. Cada relato estaba cargado de temor y superstición. Una anciana le habló de su hijo, quien desapareció hace décadas después de mirar al hombre a los ojos. Un hombre mayor, con cicatrices en el rostro, relató cómo había escapado de las garras del hombre al cerrar los ojos a tiempo. Cada historia era más inquietante que la anterior, pero Ana no se dejó intimidar. Estaba decidida a encontrar a Tomás y desentrañar el misterio. Una noche fría y oscura, Ana decidió enfrentar su miedo. Se dirigió a la farola maldita, el lugar donde Tomás había sido visto por última vez. El aire estaba helado, y la niebla envolvía todo a su alrededor. La farola parpadeaba débilmente, proyectando sombras inquietantes en el suelo. Ana se armó de valor y avanzó lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. De repente, lo vio. Una figura alta y sombría, de pie bajo la farola, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Avanzó con cautela, tratando de no hacer ruido. La figura permanecía inmóvil, como una estatua. Ana se acercó lo suficiente para ver sus zapatos gastados y su abrigo largo y negro. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su mente. Recordó las palabras de los ancianos: nunca mires a sus ojos. Ana quería saber quién era el hombre y qué le había pasado a Tomás, pero no podía permitirse el lujo de ignorar la advertencia. Con el corazón en la garganta, decidió no mirarlo directamente a los ojos. En cambio, mantuvo su mirada fija en el suelo mientras se acercaba. La figura permaneció inmóvil mientras Ana pasaba a su lado. Una sensación de alivio la invadió momentáneamente, pero entonces sintió una mano helada agarrar su muñeca. Ana se detuvo en seco, el miedo paralizándola. Lentamente, levantó la vista, tratando de evitar el contacto visual, pero fue inevitable. Sus ojos se encontraron con los del hombre, y en ese instante, todo cambió. Los ojos del hombre eran profundos y oscuros, como dos pozos sin fondo. Ana sintió que su alma era arrastrada hacia el abismo. Un terror indescriptible se apoderó de ella mientras las sombras a su alrededor se alargaban y la oscuridad la envolvía. Antes de que pudiera reaccionar, fue transportada a un mundo de pesadillas. Ana cayó al suelo, sintiendo como el frío se apoderaba de su cuerpo. Estaba en un lugar oscuro y siniestro, donde las sombras parecían tener vida propia. Los susurros de las almas perdidas llenaban el aire, y Ana podía sentir su desesperación. El hombre estaba allí, observándola con una sonrisa macabra en su rostro. Ana trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. El terror se apoderó de ella mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Estaba atrapada en el mundo del hombre, un lugar donde las almas perdidas eran torturadas eternamente. Ana miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había escapatoria. Las sombras la rodeaban, susurrando palabras de desesperación y miedo. Ana se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Había desafiado la advertencia y ahora estaba pagando el precio. La desesperación la invadió mientras pensaba en Tomás. Si estaba en este lugar, ¿habría alguna forma de salvarlo? ¿O estaban ambos condenados a un destino peor que la muerte? Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, Ana comprendió que su única esperanza era encontrar una manera de enfrentarse al hombre y escapar de su dominio. Pero en el fondo, sabía que las posibilidades de éxito eran escasas. El hombre que nunca debes mirar a los ojos era un maestro del terror, y Ana estaba a punto de descubrir hasta qué punto llegaba su crueldad. Con el corazón lleno de miedo y desesperación, Ana se preparó para la lucha de su vida, sabiendo que el destino de su alma y la de su hermano dependían de su valentía y determinación.
Pero en el mundo del hombre, el terror era omnipresente y la esperanza se desvanecía con cada susurro de las sombras. Ana se encontraba atrapada en un mundo de oscuridad y desesperación, donde las sombras susurraban secretos aterradores y las almas condenadas gemían en su eterno tormento. Cada paso que daba era un recordatorio de su error fatal al desafiar la advertencia. El hombre que nunca debes mirar a los ojos estaba siempre presente, observándola con una sonrisa macabra, disfrutando de su sufrimiento. A medida que avanzaba por el sombrío paisaje, Ana se encontró con otros desafortunados como ella, atrapados en este mundo de pesadillas. Sus rostros reflejaban la desesperación y el horror de aquellos que habían caído en la trampa del hombre. Algunos intentaban en vano escapar, mientras que otros simplemente se rendían, resignados a su destino. Ana no podía permitirse el lujo de rendirse. Pensaba en Tomás y en cómo debía encontrarlo. Tenía que salvarlo, aunque eso significara enfrentarse al terror absoluto. Pero cuanto más avanzaba, más comprendía que este lugar era una prisión sin escapatoria. Las sombras se alargaban y se retorcían, formando figuras grotescas que parecían burlarse de ella. Finalmente, llegó a una especie de plaza central, donde un grupo de almas condenadas se había reunido. En el centro, el hombre estaba de pie, su figura alta y sombría proyectando una sombra que parecía absorber toda la luz. Ana sintió una ola de terror al verlo, pero sabía que no podía retroceder. Tenía que enfrentarse a él. El hombre la miró fijamente, y Ana sintió que su alma se estremecía. Sus ojos eran pozos de oscuridad, llenos de una maldad insondable. Ana se armó de valor y dio un paso adelante, desafiando el miedo que la paralizaba. Tenía que averiguar qué había pasado con Tomás y cómo podían escapar de este lugar. El hombre sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano. Con un gesto, indicó a Ana que se acercara. Ella obedeció, sintiendo el frío helado que emanaba de su figura. El hombre habló, su voz era un susurro que resonaba en su mente, llenándola de terror. Ana comprendió que el hombre estaba jugando con ella, disfrutando de su sufrimiento. Pero también entendió que había una oportunidad, por pequeña que fuera, de salvar a Tomás. Con determinación, decidió enfrentarse al hombre y buscar una salida de este infierno. El hombre la guió a través de un laberinto de sombras y susurros, llevándola a una puerta oscura y retorcida. Ana sintió que su corazón latía con fuerza mientras la abría. Al otro lado, encontró a Tomás, encadenado y débil, pero vivo. Ana corrió hacia él, susurrando palabras de aliento mientras intentaba liberarlo. Pero en el momento en que tocó las cadenas, comprendió la verdadera naturaleza de su situación. Las cadenas eran parte del hombre, una extensión de su voluntad maligna. No había escapatoria. Ana y Tomás estaban atrapados en su trampa, y cualquier intento de liberarse solo fortalecía su control sobre ellos. El hombre se acercó, su figura oscura y amenazante. Ana sintió el peso de la desesperación aplastarla. No había esperanza. Estaban condenados. Pero en un último acto de valentía, decidió enfrentarse a él. Con una fuerza que no sabía que poseía, se lanzó contra el hombre, intentando romper su control. El hombre la atrapó fácilmente, su risa resonando en el aire. Ana sintió que su alma era arrastrada hacia la oscuridad. En ese momento, comprendió la verdad. Nunca hubo una forma de escapar. Todo era una ilusión, una cruel trampa para alimentar el poder del hombre. Ana y Tomás estaban condenados a un destino peor que la muerte. Sus almas serían torturadas eternamente, atrapadas en el dominio del hombre. La desesperación llenó su corazón mientras la oscuridad la envolvía. El terror absoluto la consumió mientras comprendía que el hombre que nunca debes mirar a los ojos era el maestro de su destino. En el mundo real, Hollow Creek continuaba con su vida cotidiana, ajeno al destino de aquellos que habían desaparecido. La leyenda del hombre seguía viva, una advertencia que pocos tomaban en serio. Pero Ana sabía la verdad. El terror nunca terminaría. Estaba atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento, y su única esperanza era que otros aprendieran de su destino y evitaran la trampa del hombre. La historia de Ana y Tomás se convirtió en un susurro en el viento, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Pero el hombre seguía allí, esperando bajo la farola parpadeante, listo para atrapar a su próxima víctima. Porque en Hollow Creek, el miedo y la desesperación eran eternos, y el hombre que nunca debes mirar a los ojos siempre estaba observando, siempre esperando.